Rees Howells, El Intercesor, por Norman Grubb. Prefacio. Considero como uno de los mayores privilegios de mi vida el haber ayudado en la preparación de esta biografía de Rees Howells. Conocí al señor Howells en 1928. En ese tiempo yo era un misionero de vacaciones y pasé varios días con él en el Instituto Bíblico de Gales, que en esa época estaba en sus primeros días. La luz simplemente se derramó en mi alma cuando me contó sobre algunos de los tratos más íntimos del Señor con él. Esta fue una de las mayores experiencias de mi vida. Aprendí secretos sobre el Espíritu, como el de que Él es quien descendió para hacer su obra poderosa por medio de seres humanos, lo que revolucionó mi ministerio futuro. En los años que siguieron, tuve muchos períodos de íntima comunión con el señor Howells, a pesar que siempre me maravillaba pensando en el por qué se me había permitido tener semejante privilegio. A mi mente vino en muchas ocasiones el pensamiento de cuánto me hubiera gustado tener impreso para el mundo ese testimonio, esa luz que el Señor había revelado a su siervo, y esos tratos maravillosos del Espíritu con él. Ahora, eso parece una preparación incógnita para lo que iba a venir. Yo nunca pensé que el Señor se llevaría a su siervo tan pronto, pero cuando lo supe, estos pensamientos de años anteriores volvieron a mi mente. Fue por esto que Samuel Howells, el único hijo del señor Howells, y la señora Howells me ofrecieron el gran honor de escribir sobre la vida de él. Pero ahora quiero dejar bien en claro que en realidad yo he sido solamente el último miembro de todo un equipo que escribió esta narración. En primer lugar, la señorita Mary Henderson, la secretaria honoraria del señor Howells, archivó durante los últimos 10 años, en forma fiel, las pláticas matutinas y vespertinas de él en el instituto. 18 libros manuscritos llenos de referencias de sus propias experiencias. Luego pasó semanas clasificándolo todo en preparación para la biografía, de tal modo que yo pudiera ir directamente a los pasajes importantes. Hemos sido colaboradores preparando diariamente el libro y ella ha sido capaz de mantenerme en el camino recto y angosto de la exactitud en muchos puntos y ha agregado detalles vitales de información. Además, el Dr. Kingley Preedy, el director del Instituto Bíblico, ha dedicado horas de su tiempo a leer cada capítulo y darnos muchas sugerencias valiosas. Con su apreciación profundamente sensible del contenido espiritual de la vida del señor Howells, ha podido dar una y otra vez el toque necesario para sacar a relucir la esencia íntima de cada acontecimiento. Combinado con esto, ha estado el trabajo de la señorita Marie Scott, B.A., como profesora de literatura inglesa en la escuela bachillerato y en la universidad, y siendo uno de aquellos cuyas vidas fueron revolucionadas por sus contactos con el señor Howells, ella ha pulido muchos pasajes toscos y a menudo ha agregado toques de inspiración. La señorita Doris Ruskow, B.A., la directora, ha sido otro miembro del equipo y ha ayudado particularmente a encontrar los mejores métodos para producir la biografía. Finalmente, todo ha sido revisado por el señor Samuel Howells, M.A., actual director del Instituto Bíblico, y por la señora de Rees Howells, quien estuvo con su esposo desde los primeros días de su ministerio. Ella misma fue testigo ocular de mucho de lo que está registrado en el libro. Me ha parecido que producir un libro en equipo, en vez de hacerlo en forma individual, ha sido una experiencia muy saludable y estimulante, y cada día hemos estado maravillosamente conscientes de que la buena mano de Dios está sobre nosotros. Por algunos de los datos sobre el comienzo del ministerio de Rees Howells,
nos sentimos en deuda con el señor John Howells, su hermano mayor, quien siempre fue respetado por la familia. La deuda es también con otro hermano suyo, el señor Dick Howells, un gerente retirado de una mina. Asimismo, con su hermana, la enfermera Catherine Howells, quien lo admiraba profundamente. Nuestro agradecimiento también al señor Tom Howells, el único miembro de la familia que aún vive en la antigua casa. Este hombre de Dios tenía un corazón grande sin medida. Era irreprensible en el gozo del Señor que brotaba de él. El espíritu está lleno de bromas, dijo una vez osadamente. Llevaba en su corazón el profundo sufrimiento y pecado del mundo hasta que lo quebrantó. Él podría haber contado su propia historia de manera mucho más vívida de lo que nosotros jamás podríamos hacerlo. Esperamos que Dios se revele a sí mismo, aún por medio de estas páginas, a través del velo de la carne humana, mediante un hombre transformado de gloria en gloria en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El señor Morgan James, un funcionario retirado del Gran Ferrocarril del Oeste y amigo del señor Howells, se expresó bien al decir: él fue el cristiano con el corazón más grande que jamás he conocido. Los hombres de Dios de su generación reconocieron la unción particular de Dios sobre él. Lord Radstock Albert Head, el presidente de la Convención de Keswick. D. E. Hoste, director de la misión al interior de la China. Stephen Jeffries, tan usado poderosamente en el evangelismo y sanidades, quien en sus últimos años se apoyó mucho en la fe del señor Howells. Dan Williams, fundador de la Iglesia Apostólica. Paget Wilkes, de la banda evangelística al Japón. El reverendo Andrew Murray, quien escribió de él un tratado y lo invitó a visitarlo. La señorita Bentham, el doctor Bernardo, y la señora de Charles Cowman, autora de Manantiales en el desierto. Henry Griffiths, un contador de la Junta Nacional del Carbón, dijo de su primer encuentro con él en 1921. Leí sobre el poderoso movimiento del espíritu por medio de él en el África. Él iba a venir a Llanelli y esa noche caminé casi 5 kilómetros para escucharlo. Y después de eso anduve casi 20 kilómetros para ir a oírlo. Él era para mí el misionero más maravilloso del cual había leído. Su forma de hablar era diferente. En tal forma el espíritu había permanecido en él. Recuerdo a un joven cristiano que le preguntó ¿cómo conocía él la voz de Dios? Y le confesó: ¿no puedes diferenciar la voz de tu madre de cualquiera otra? Sí, desde luego, respondió el joven. Bien, yo conozco la voz de él exactamente así. Nunca olvidaré la reunión en la convención de Llandrindod, después de que él regresó del África. Francamente, estaba solo. Tenía aproximadamente 40 años de edad y estaba en la plenitud de su vida. Elevó la reunión a un plano tal que todos estaban fascinados. Nadie podía moverse, nadie podía seguirlo. Se le pidió que probara al grupo y preguntara a quienes les gustaría darse a sí mismos a Dios tal como él lo había hecho, y todos se levantaron, incluyendo ministros. Al día siguiente se me permitió ir a una reunión de pastores en la cual estaba hablando el señor Paget Wilkes. Este hombre rápidamente reconoció al espíritu en el señor Howells y dijo: «Hay alguien aquí entre nosotros con el cual iría yo por todo el país, llevando su bolsa de equipaje y limpiando sus botas. Quiera Dios se encuentre con muchos de los que lean este libro, así como lo hizo con el autor al escribirlo». Por Norman Grubb.